Cordial saludo. Vamos a exponer en este caso mi compañero Ever Argüelles, Sillones y Vargas, las políticas educativas, el caso de Colombia. En este caso vamos a exponer el plan de los 11 años, es decir, desde 1959 a 1970. En este periodo de tiempo se dio la expansión educativa como estrategia de modernización nacional. Bueno, como contexto social y político tenemos que se presentaba el Frente Nacional entre los años 58 y 74. ¿Qué es el Frente Nacional? Un acuerdo entre liberales y conservadores para garantizar la estabilidad política y social del país y modernizar el Estado. A finales de los años 50 se presentaba una baja cobertura educativa, alto analfabetismo y grandes brechas entre la zona urbana y las zonas rurales. La educación se concibía como un motor de desarrollo económico y social, influenciada por la teoría del capital humano y los organismos internacionales. Y había profundas desigualdades territoriales que limitaban la movilidad social y el desarrollo del país. Las características principales de este periodo son la expansión acelerada de la educación de primaria, la construcción y ampliación de la infraestructura escolar, el incremento de la formación y vinculación de docentes, el fortalecimiento de los procesos de planeación educativa, el aumento progresivo de la inversión pública en la educación básica, el desarrollo de campañas de alfabetización para jóvenes y adultos y la consolidación de una estructura administrativa centralizada bajo la dirección de un gobierno nacional. Los elementos diferenciadores de este periodo son la incorporación sistemática de planificación educativa con metas de cobertura y crecimiento institucional, una integración de la educación a las políticas de desarrollo económico y social del país, un enfoque tecnocrático, es decir, que haya eficiencia, planeación y racionalización de recursos, y la influencia de organismos internacionales como la UNESCO y la CEPAL con enfoques desarrollistas de la época. Bueno, el impacto de la educación o de las políticas en la educación de la época fueron el crecimiento significativo de la matrícula y la cobertura, especialmente en sectores históricamente excluidos, el fortalecimiento de la presencia institucional del Estado en los territorios, bases para la universalización de la educación básica, democratización del acceso a la educación y consolidación de una educación pública. Limitaciones de las políticas en este periodo. Había un enfoque principal en cobertura e infraestructura con menor atención a la calidad y a la pertinencia educativa, persistencia de las desigualdades territoriales y déficits en formación docente, infraestructura y recursos en regiones menos desarrolladas. Como podemos ver en el mapa, las regiones menos atendidas eran los territorios nacionales, es decir, Amazonas, La Guajira, el Chocó, llanos orientales. Bueno, nuestro segundo periodo va del 70 al 95. En este periodo se presentan reformas de descentralización y modernización educativa. Hay una alta eficiencia estatal, reconfiguración institucional y persistencia de las desigualdades. Nuestro contexto social, político y económico de la época. Teníamos un crecimiento demográfico, una urbanización y diversificación productiva y una mayor demanda educativa. Limitaciones del modelo centralizado para responder a una población más numerosa y diversa. Una mayor influencia de los organismos internacionales como el Banco Mundial, la CEPAL, que promovieron la descentralización para mejorar la eficiencia y la gestión. Reformas políticas e institucionales como elección popular de alcaldes, descentralización fiscal y administrativa de la educación. Constitución política del 91 que otorga mayores responsabilidades a los departamentos y municipios en cuanto a educación. Y una educación concebida como derecho social y estrategia clave para el desarrollo económico, es decir, una teoría del capital humano. Características de la política educativa en este periodo. Había una transferencia progresiva de funciones administrativas y financieras a los departamentos y municipios, un fortalecimiento de la autonomía de las entidades territoriales en la gestión educativa, expansión de la educación secundaria y media para responder al crecimiento de la demanda urbana, modernización de los procesos de planeación, administración y asignación de recursos, desarrollo de mecanismos de seguimiento, evaluación de la gestión educativa, y una reorganización del gobierno nacional como ente rector normativo y financiador del sistema educativo.
Elementos diferenciadores de la época. Había una transición desde un modelo centralizado a un modelo de gobernanza compartida. Esta nueva distribución de competencia entre nación y entidades territoriales pues ayudó mucho a que la educación avanzara en los territorios, especialmente donde había más población. La nación empleó nuevas fórmulas políticas que regulaban y definían los currículos generales y el financiamiento. Los departamentos y municipios administraban las instituciones, gestionaban los docentes y ejecutaban los recursos. Y hubo una tendencia internacional hacia la descentralización y la mejora de la eficiencia administrativa. El impacto de estas políticas en el sistema educativo. Hubo un aumento de la cobertura en educación básica y secundaria, un fortalecimiento de la gestión en algunos departamentos y municipios, mayor adaptación de políticas a las condiciones locales y unas bases para la reorganización institucional como pues con base en la Constitución del 91 y la Ley 115 de 1994, que es la que determinaba cómo iba a funcionar toda la educación en el país. Bueno, las principales limitaciones y desafíos de la época. Las capacidades institucionales desiguales entre los territorios dificultaban que se cerrara la brecha entre las ciudades y las zonas rurales. Había más diferencias en calidad de gestión y recursos y resultados educativos. Una persistencia en las brechas urbanas y rurales, como ya lo dije, problemas de coordinación y superposición de competencias y una visión instrumental de la educación, es decir, foco en productividad económica. La educación, las políticas siempre tendían a responder como al Banco Mundial, es decir, que veían la educación como una forma de avanzar económicamente. Entonces, en esta época se presentan las técnicas, las escuelas técnicas y empezaron a fusionarse las escuelas a los colegios con secundaria y media rural. Bueno, a continuación mi compañero les va a explicar la reforma educativa entre el 90 y el 97. Compañero. Qué pena, no se me olvidaron. Buenas noches, compañera Nelcy y doctor Isada. En esta época se da la democratización la autonomía escolar y el reconocimiento de la diversidad en el marco del Estado Social de Derecho, partiendo desde la Ley 115 de 1994, que establece la educación como un derecho, la participación y diversidad. En el contexto social y político, en los años 70 y principios de los 90, Colombia enfrentó una crisis de legitimidad estatal, violencia, exclusión y demandas de democratización. En la Constitución de 1991 se transformó el país hacia un Estado social de derecho basado en la garantía de derechos, la participación, el reconocimiento de la diversidad y estableciendo en su Carta Magna los derechos fundamentales. Y en ellos se estableció también la educación, se reconoció como un derecho y un servicio social público con función, establecido en el artículo 67 y 68 de la Constitución, y que establece que es obligación del Estado, la sociedad y la familia el cumplimiento de este derecho. Se reconoció el carácter multiétnico y pluricultural de la nación, dando visibilidad a pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes, a tener en cuenta las minorías. En este contexto se despidió la Ley 115 de 1994, que reorganizó el sistema educativo con principios de autonomía, participación, diversidad y formación integral. Características de la Ley 115. Reconoce la educación como un derecho y un servicio público con función social. Crea los proyectos educativos institucionales como instrumentos de autonomía escolar. Fortalece la participación de docentes, estudiantes, familia y comunidades en la gestión educativa. Consolida mecanismos de gobierno escolar, consejos directivos, consejo académico y personeros estudiantiles. Reconoce la diversidad étnica, cultural mediante programas de etnoeducación. Profundiza los procesos de descentralización educativa, organiza integralmente los niveles y modalidades educativas y promueve la formación ética, ciudadana, democrática y participativa. Fortalece la autonomía curricular e institucional. Elementos diferenciadores. Se establece un enfoque basado en derechos, en la participación y el reconocimiento de la diversidad cultural.
el respeto por esta y se lleva a las aulas también eh, como prioridad para la educación. Creación de los proyectos educativos institucionales. Cada institución define su identidad, propuesta pedagógica y según su contexto. Le da la autonomía a las instituciones para que establezcan su horizonte y hacia dónde quieren llevar, diferenciándolas de todas las demás. La institucionalización de la etnoeducación. Reconoce el derecho de los grupos étnicos a una educación acorde con su cultura, lengua y organización. Asimismo, dentro de las autonomías institucionales, también le da autonomía a ciertas comunidades minoritarias para que ellos establezcan su educación, partiendo de una base ya fundamental, pero también brindándoles opciones para fortalecer la educación y la cultura propia de cada minoría. Participación democrática, creación de espacios de deliberación y representación en las instituciones educativas. La descentralización con autonomía responsable, mayor capacidad para tomar decisiones pedagógicas, administrativas y financieras. La educación, bueno, impacto y legado. Ya lo habíamos dicho que estaba el reconocimiento y se reconoció y se valoró la diversidad cultural y los derechos de los pueblos étnicos en la educación. Se les fortalece a ellos o se les reconoce como patrimonio cultural y se les da una importancia dentro de la educación. Se fortaleció la autonomía escolar y la descentralización con enfoque territorial y contextual. Se establece una educación donde se tiene más en cuenta el contexto que los mandatos a nivel nacional, dándole prioridad a las sociedades en común, no lo que se manda desde la parte centralizada, sino que se establece de los propios territorios. Sentó la base para una formación integral, ética, ciudadana y para la construcción de la democracia. Se consolidó un marco legal moderno que reconoce la educación como derecho fundamental y se promovió la participación de la comunidad educativa en la construcción colectiva de la escuela. En esta nueva etapa, en la política educativa en Colombia 2001-2006, parece que es la calidad, evaluación, competitividad en la sociedad del conocimiento, la educación como motor de desarrollo, la innovación y la competitividad en el siglo XXI. Contexto social y político económico. Parece la globalización y la sociedad del conocimiento. El mundo enfrenta transformaciones tecnológicas y económicas que hacen de la educación un factor clave para la competitividad y el desarrollo. Necesidades nacionales. En Colombia persisten problemas de calidad, inequidad y bajos resultados académicos. La modernización del Estado. Se impulsan reformas orientadas a la eficiencia, la gestión por resultados y la rendición de cuentas. Cambios de énfasis. La política educativa pasa a ampliar la cobertura a asegurar la calidad de los aprendizajes. Características principales en esta época. La formulación e implementación de los estándares básicos de competencias. Consolidación del Sistema Nacional de Evaluación de la Educación, fortalecimiento y ampliación de las pruebas saber, implementación de plan de mejoramiento institucional, desarrollo del sistema de información educativa para la toma de decisiones, incorporación progresiva en TICs y la enseñanza en aprendizajes, fortalecimiento de la formación en competencias, articulación entre educación productiva y desarrollo económico, promoción de mecanismos de rendición de cuentas, aseguramiento de la calidad educativa. Impacto de este sistema educativo en la sociedad. Bueno, cultura de evaluación. Se generó información sistemática para el desempeño estudiantil, las diferentes entre instituciones, regiones y grupos poblacionales. Se tuvieron en cuenta los resultados para ir estableciendo mejoras en la educación, desde los planes de mejoramiento y las autoevaluaciones institucionales. El estándares nacionales establecieron referentes comunes de aprendizaje y mayor articulación curricular entre las regiones. Se incrementó el uso de las tecnologías. Se promovió la incorporación de la TIC en programas como computadores para educar, mejoramiento continuo. Se fortalecieron los planes de mejoramiento institucional orientados a resultados. Persistencia de brechas. Las desigualdades socioeconómicas y territoriales continuando impactando los resultados educativos. En este punto ha sido siempre un reto para el Estado minimizar estas brechas, tanto por dificultades en el territorio, lejanías y fuera de eso, la falta de conectividades. ¿Qué legado nos deja esta etapa? Fortaleció la capacidad institucional del Estado para evaluar y monitorear. Generó información estratégica para la toma de decisiones. Consolidó una cultura de mejoramiento continuo. También dejó en evidencia que la calidad debe ir acompañada de equidad.
Elementos diferenciadores. Enfoque calidad. La calidad se convierte en un eje central de la política educativa. Estándar y competencias. Se establecen referentes nacionales para orientar aprendizajes y currículos. Evaluación para la mejora. Las pruebas saber se consolidan como herramienta estratégica de monitoreo. Estado regulador y evaluador. La evaluación se convierte en un mecanismo de regulación, control y rendición de cuentas. Reforma Bue- educativa del 2014. Señora. Bueno, yo expongo esa, compañero. La ¿No? calidad, la equidad y la construcción de capacidades para el desarrollo sostenible. Entonces, ¿qué contexto social y político teníamos en esa época? Colombia vivía transformaciones económicas, tecnológicas y sociales en medio de los diálogos de paz con el grupo de las FARC y el Ejército Popular de Liberación, y el desafío de reducir desigualdades sociales y mejorar su posición en calidad educativa. La educación fue concebida como instrumento estratégico para la cohesión social, la movilidad social y la construcción de paz en los territorios. Los organismos internacionales como la UNESCO y el Banco Mundial promovían políticas de competencias para el siglo XXI, equidad y formación de capital humano. La aspiración de Colombia de ingresar a la Bueno, la reforma educativa de 2014. ¿Qué contexto social y político teníamos en esa época? En el 2014 Colombia vivía transformaciones económicas y sociales relacionadas con los diálogos de paz con los grupos alzados en armas, FARC y EP. La educación fue concebida como instrumento estratégico para la cohesión social, la movilidad social y la construcción de paz. Los organismos internacionales promovían políticas de competencias para el siglo XXI como equidad y formación de capital humano. Colombia aspiraba a ingresar a la organización es que yo no sé qué es eso, de desarrollo sostenible, ¿cierto? Para impulsar transformaciones institucionales y mejorar los resultados y reducir las brechas. El reto era transformar los avances en cobertura para mejorar sustancialmente la calidad y la equidad de la educación. Características principales de esta reforma. Implementación progresiva de la jornada única. Es decir, una jornada más larga donde los niños recibían desayuno y almuerzo en las instituciones, fortalecimiento de la infraestructura con un plan nacional de educación, ampliación del acceso a tecnologías digitales y conectividad, fortalecimiento de los programas de permanencia escolar, donde se incluía alimentación escolar con los programas PAE y transporte escolar, desarrollo profesional docente y evaluación docente, consolidación de sistemas de seguimiento y aseguramiento de la calidad, articulación entre educación media, formación técnica y educación superior, promoción de competencias ciudadanas y construcción de paz, incremento de la inversión pública en calidad educativa. Elementos diferenciadores. El principal elemento diferenciador es la implementación de la jornada única para incrementar el tiempo efectivo de aprendizaje y mejorar las oportunidades educativas de los estudiantes de contextos vulnerables. La jornada única fue concebida como una estrategia de equidad para compensar desigualdades socioeconómicas que afectaban las trayectorias educativas. Como les dije, esa jornada única estaba apoyada por el programa de alimentación escolar para que ellos permanecieran más tiempo viendo áreas como arte, matemáticas y deporte. Impacto de esto en el sistema educativo y en la sociedad. Se amplió la cobertura de la jornada única beneficiando a millones de estudiantes. Se promovió la incorporación de tecnologías digitales. Se ejecutaron programas de construcción y adecuación de infraestructura escolar. Los resultados fueron heterogéneos. Hubo retraso de la infraestructura y efectos dependientes de las condiciones institucionales y pedagógicas de cada una de las regiones. Se fortalecieron estrategias de permanencia escolar como alimentación, transporte y acompañamiento estudiantil. También se brindaba zona de orientación escolar para estas jornadas únicas. Aún así persistieron las brechas territoriales. Había instituciones rurales con limitaciones de infraestructura, eh, falta de formación docente y problemas de conectividad. Perspectiva
Crítica y legalidad de la reforma. La reforma reconoció la calidad educativa como un fenómeno multidimensional que depende de factores pedagógicos, institucionales y socioeconómicos. Se evidenció la tensión histórica entre objetivos normativos y capacidades reales de ejecución. Las mejoras en calidad son difíciles de sostener sin abordar desigualdades estructurales como pobreza, nutrición, infraestructura, formación docente y condiciones de vida. La reforma mantuvo elementos del paradigma de gestión por resultados, otorgando un papel central a indicadores y evaluaciones estandarizadas. Desde el enfoque de capacidades, la calidad educativa es la expansión de libertades y oportunidades humanas, no solo el mejoramiento de indicadores. Bueno, acá tenemos una tabla donde se comparan las políticas educativas entre el 59 y el 2014. Entre el 59 y el 70, el paradigma predominante fue la expansión educativa, con una universalización progresiva del acceso a la educación. Sin embargo, hubo una débil atención a la calidad. Lo importante era llevar los chicos al aula. Entre el 70 y el 95, el paradigma predominante era la modernización y la descentralización de la educación. Hubo un fortalecimiento de la gestión territorial. Sin embargo, el incremento de las desigualdades regionales se hizo más evidente. Entre el 90 y el 97 se reconoció la educación como derecho gracias a la Constitución del 91. Hubo una participación y una autonomía escolar. Sin embargo, hubo limitaciones de implementación de la educación como derecho. Del 2001 al 2006, el paradigma predominante era la calidad y la evaluación. Se consolidaron los estándares de competencias y los sistemas de información escolar. Sin embargo, hubo una excesiva tecnificación de la calidad. A partir de 2014 se trató de trabajar la calidad con equidad. Se estableció la jornada única y se fortalecieron las capacidades institucionales. Aún así, persistieron las brechas territoriales. Estas son las referencias que utilizamos durante la exposición. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias. Buenas noches.